Hola, somos el equipo número 7, conformado por Enrique Campos, Evelyn Benavides, Diane Sosa, Jair Martínez, Melissa Pérez y Humberto Salazar. Bueno, vamos a hablar de la Guerra Fría. Una de las principales causas que trajo esta Guerra Fría, algo que vi interesantemente fue, bueno, el miedo y el sentimiento comunismo que desató entre los sectores de Europa y Estados Unidos en la Revolución Rusa en el siglo XX. Además de que fue el derrumbe de Europa como potencial en la Segunda Guerra Mundial, las tensiones propias del reparto político territorial en Alemania, la creciente injerencia estadounidense en Europa, y también leí una de que era la ocupación ruso en los territorios que fue en la Europa del Este. Ahora sigamos con algunas consecuencias que trajo la Guerra Fría, como por ejemplo, la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. Otra es el final de la utopía comunista, no solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongado conflicto con Occidente, sino porque los horrores de sus gobiernos revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fue sometida su población posteriormente pasaron a ser de público conocimiento. Esta desilusión ideológica marcó el final del siglo XX y el inicio del mundo hipercapitalista globalizado. Otra consecuencia es la ruptura entre China y la Unión Soviética, que a partir de la década de 1950 y la división del mundo comunista entre la vertiente leninista y la maoísta, esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. Obviamente tenemos la pérdida de millones de vidas humanas, que en los conflictos subsidiarios que se dieron a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en las regiones de influencia inmediata de cada potencia, el Asia Menor, América Latina y en menor medida África y Medio Oriente, muchas naciones cambiaron para siempre su destino a raíz de estos conflictos. Por último, tenemos la unificación alemana en 1989, tras el derrumbe del muro de Berlín y la obvia inferioridad económica, comercial y cultural de la República Democrática Alemana, que a partir de entonces dejó de existir. Hola, hoy vamos a hablar sobre los personajes principales de la Guerra Fría, como Franklin de Roosevelt. Básicamente fue presidente de los Estados Unidos, ganó 4 elecciones presidenciales. Su muerte fue la clave del inicio de la Guerra Fría, ya que pues básicamente si se hubiera mantenido en su presidencia, seguramente pues esta guerra no hubiera iniciado. Harry Truman fue sucesor de Roosevelt, era un enemigo de la URSS desde la Guerra Fría. Su política era exterior y básicamente su contenido se basó en la contención y pues intentando pues frenar de todas las formas posibles pues la evolución del economismo. George Marshall fue militar estadounidense que fue el creador del plan de Marshall, haciendo un plan económico en busca de la ayuda de las naciones europeas que pues básicamente habían sido devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y George Kennedy fue el presidente de los Estados Unidos, que básicamente fue una clave para acercar posturas entre la nación y pues la URSS, y firmando como también acuerdos que tenían, o sea, que básicamente tenían los ataques continuos entre ambas naciones y pues buscaba que se armara la paz. La Guerra Fría, sus principales sucesos. En 1950 se da lo que es la Guerra de Corea. En este año, Corea del Norte planeaba invadir Corea del Sur, apoyada por el bloque socialista, mientras que Corea del Sur estaba apoyada por lo que es Estados Unidos. En 1955 se da lo que es la Guerra de Vietnam. Se desató la tensión entre el Frente de la Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que tuvo apoyo militar de Estados Unidos. En 1961 se dio lo que fue la Chicopón Charlie.
Fueron ataques rusos y estadounidenses, se apuntaron entre ellos por 5 días consecutivos. En 1962 se dio la crisis de los misiles. Estados Unidos descubrió lo que fueron misiles en Cuba y dio el comunicado de que iba a invadir la isla si estos misiles no eran retirados, por lo que Rusia, para evitar esa invasión, fue a retirar los misiles. Otro de los sucesos más importantes en la Guerra Fría fue la Revolución Cubana que sucedió en el año 1953, encabezada por Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara. Estos se levantaron en armas en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, quien era ese entonces presidente de Cuba. También sucedió la Guerra de Suez, que fue un enfrentamiento entre Egipto, Estados Unidos, la Unión Soviética contra Francia, Inglaterra e Israel. Lo que pasó aquí, en resumidas cuentas, fue que Egipto quería hacer una presa en el canal de Suez, que en ese tiempo era propiedad de Inglaterra y Francia, eran muy importantes para estos dos países. Y lo que quiso hacer el presidente de Egipto en ese momento fue hacer una presa y nacionalizar dicho canal para que no lo pudieran usar, y luego se les unió a Inglaterra y a Francia, estaban en contra de esto, y se les unió Israel, así que intentaron atacar a Egipto, pero se les unieron Unión Soviética y Estados Unidos para combatir esta guerra y así ganar el país africano. Otra cosa muy importante que sucedió fue la carrera espacial. Esta carrera fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que lo dice su nombre. Ambos países quisieron ver qué tanta tecnología podían hacer o mandar al espacio para crear nuevas reformas. Y se le reconoce más a Estados Unidos porque mandó el primer hombre a la luna, o bueno, eso se dice. Pero en realidad la Unión Soviética hizo mucho más cosas, como mandar el primer satélite de telecomunicaciones, mandar la primera persona al espacio, la primera mujer al espacio, entre otras muchas cosas. Y a Estados Unidos solamente se le reconoce una. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Salazar y yo voy a hablar sobre el movimiento cultural contundente y pacífico que se hace para ayudar a terminar con la Guerra Fría. Es prácticamente el muro de Berlín y su caída. Este muro dividía a Berlín, obviamente, en dos partes, en la comunista oriental y en la occidental capitalista. Prácticamente las personas que vivían en el lado de la Unión Soviética sufrían bastante, no tenían ni siquiera la oportunidad de libre tránsito, y desde 1989 ya buscaban saltarse este muro de manera ilegal para poder llegar al otro lado donde estaban gobernando pues ya las potencias, que eran Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, etc. Y pues que su sistema de gobierno era capitalista y que pues ya era un poco más democrático. Entonces prácticamente después de mucho tiempo y con todos los sucesos importantes de la Guerra Fría, al llegar el 9-10 de noviembre se promulga la liberación de todas estas reglas que ponía la Unión Soviética, y pues prácticamente para conmemorar todo esto se termina por decidir y quebrar el muro. Es un movimiento importante.